verdad Así es, ¿verdad? Just like that, que nosotros, ¿verdad? us, Somos ese pueblo del we Señor. are that people of God. Y Dios And God, siempre va a estar atento He's always going to be aware a mostrarnos, to show us, a decirnos to tell us cuál es la solución what's the solution en aquello que nosotros estamos pasando. and to that to that thing we're going through. A veces va a ser difícil, Sometimes it's going to be difficult, como son las enfermedades, ¿verdad? just like the sickness. Una de las cosas que yo veo en la palabra del Señor One of the things that I see in the Word of God, es que desde el principio de la creación at the beginning of the creation, siempre ha habido enfermedad, there was always sickness. siempre la gente ha estado tratando con eso. Always, people has always dealt with that, Y hasta ahora and to this day, seguimos lo mismo. it's the same thing. Ahora, si nosotros podemos preguntar, Now we can ask, ¿por qué nosotros nos enfermamos? why do we get sick Si ya fue pagado el precio en la cruz. if the price was already paid in the cross? Pero tenemos que entender But we have to understand que vivimos en un mundo caído. that we live in a fallen world, Y aunque Él pagó ya el precio en la and cruz del even though He Calvario, paid for the price in the pero cross, estamos aquí. we're still here, Y por eso vamos a ser And- afectados and this is why we're going to be affected por tales cosas. for such things. Puede pensar usted Think about it. en el tiempo de los In apóstoles. the times of the apostles, Pues la iglesia primitiva, the first church, el Espíritu the Santo Holy Spirit se movía de una manera grande y maravillosa. would move in a spectacular way and beautiful way, O sea, marvelous way. era, por decir, fenomenal como el Espíritu It Santo was phenomenal how the Holy Spirit ministraba a las would personas. minister to the people. Había muchos enfermos. There was a lot of people sick. Usted ve, ¿verdad?, los 4 If evangelios. you see the 4 Gospels, Si usted ve el libro de los Hechos, if you see the book of Acts, está lleno de milagros. it's full of miracles. ¿Y por qué había milagros? Why were there miracles? Porque había enfermos. Because they were sick. Porque si no hubieran habido enfermos, Because if they weren't sick, entonces no habría habido then milagros. there weren't be no miracles. Entonces son necesarios. So they are Es necessary. necesaria la enfermedad. It's necessary the ¿Por sickness. qué es necesaria la Why enfermedad? is necessary the sickness? Porque es como un aguijón Because it's just like a que el Señor nos da. ¿qué es aguijón? Con el que pica el alacrán o el escorpión. Ese aguijón que tiene así, o también el pico que ¿Cuál tiene pico? el zancudo. Ajá, sí. Ese es un aguijón. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. ¿Cómo se dirá en inglés? Uno de los expertos aquí que los diga, por favor. Aguijón. Sting. Okay, sting. Ok, entonces, ¿verdad? Ese es el aguijón, ¿verdad? So that's a sting. Yeah. Entonces, ¿verdad? And Entonces, so then nosotros podemos pensar we can think de que si ya somos cristianos if we're already Christians y ya hemos sido lavados con la And sangre del Señor, we've been washed by the Ya no- blood of our Lord, ya no tenemos que enfermarnos. then we don't have to get sick anymore. Pero no es así. But it's not like that. Porque cada día, Because every day, porque si el Señor no permite because if God doesn't allow que nos enfermemos, us to get sick, nos vamos a olvidar we're gonna forget de que Él existe. that He ¿Por qué? exists. Porque vamos a Why? ser, por decir así, ya no vamos a ser vulnerables We're not gonna be vulnerable a las enfermedades. to the sickness, Y por eso el Señor lo permite, and hermano. this is why the Lord allows it. Ejemplo de ello Example of it is es el apóstol Pablo. Apostle Paul. Pablo, ¿verdad? Dígame, Paul. pues si Pablo escribió casi toda una parte del Nuevo Testamento, Paul wrote part of the New Testament. escribió muchos libros. He wrote a lot of books, Y dice que era el hombre que hablaba más lenguas. and he said he'll speak a lot of tongues. Pero dice que había en él But it was something in him, un aguijón. a sting. ¿Y qué era ese aguijón? And what was that sting? Una enfermedad. A sickness. Y aunque fuera como fuera Pablo, And even how he was,
seguía teniendo el aguijón. He still had that sting. Partió de aquí de esta tierra He left this world, y Pablo tenía ese aguijón. and Paul still had that sting. Y Pablo dice And Paul said, que él le había pedido al Señor and that he asked the Lord, que por qué no se lo quitaba. why did he take it away? Porque a quién le gusta estar enfermo. Because who likes to be sick? ¿Quién es feliz estando enfermo? Come on. ¿Quién es feliz estando Oh, enfermo? who's happy being sick? Nadie. No one. Una de las cosas One of the things por las que yo, verdad, le pedí al Señor that I asked the Lord que me diera el don de sanidad to give me the gift of healing era por los niños, is for the kids, porque yo no me gustaba because I didn't like, y hasta ahora no me gusta and to this day I don't like ver un niño enfermo. seeing a kid sick. No, ellos son mi debilidad. They might weakness. Yo no puedo ver un niño enfermo. I cannot see a child sick. Ni siquiera me gusta oírlo llorar. I don't even like hearing them cry. Me gusta que hagan ruido, I like when they make noise, pero no me gusta que lloren. but I don't like when they cry. ¿Por qué? Why? Bueno, porque si están llorando Because if they're crying, es porque algo no está bien en it's ellos. because Algo pasa. there's something happening. Ahora, pero si están gritando, va jugando, Now if they're yelling and playing, eso quiere decir que están bien. that means that they're okay. ¿Sí entendemos? Now, do we understand? O sea, ¿verdad? Si un niño está llorando, If a child is crying, es porque algo no está bien. it's because something is wrong. Pero si él anda jugando, ¿verdad? But if he's playing, Pues eso quiere decir que él está bien that means that he's okay, y que anda haciendo el trabajo que tiene que hacer. and that Anda haciendo el trabajo that he is doing the work that he needs to be doing. que él tiene que hacer, Mhm. que es jugar. That is to play. Amén. Amen. Entonces, ¿verdad? Nadie le gusta estar enfermo, No one likes to be sick, pero but Dios a veces lo permite sometimes God allows it para que no los olvidemos so we don't forget que de Él dependemos. that we depend on Him. Para que así, ¿verdad? So just like that, Recordemos we remember que sin Él that without Him, no somos nada. we are nothing. ¿Verdad que es? Cuando entendemos las cosas, When we understand the things, siempre vamos a ver we're always going to see de que cualquier cosa difícil que nos pase, for whatever difficult thing happens, en aquel momento que estamos pasando, and at that time that we're going through, fue necesario. it was necessary. Porque ¿qué dice la palabra? Pues Because what does the word says? dice ¿verdad? Que para los que aman a It Dios, says for the one that loves God, todas las cosas, all the dice, things dice que son necesarias are y obran necessary. They're necessary and they work. y obran para bien. They work for good. ¿En quiénes? And who? En In nosotros, us. en los que creemos en Él. And the ones that believe in Him. Porque el hecho, ¿verdad? Que Él haya Because the fact that He vencido en la cruz de Calvario, he had won in the cross in the cross. eso, ¿verdad? Eso That means nos da la garantía gives the guarantee que ninguna enfermedad that no sickness los va a matar. is gonna kill us. Que ninguna That enfermedad no sickness va a quitar de nosotros, is ¿verdad? gonna take away from us El propósito que Dios the tiene purpose that God para cada has uno con nosotros. of each one of us. Esa es la garantía. That's the guarantee. No solo nos ha dado su sacrificio, He just not gave us His sacrifice. también nos ha dado, He ¿verdad? also gave us. Por decir así, una palabra. He gave us a word. Y nos ha dicho, And He has ¿verdad? told us, Yo voy a hacer esto contigo. I'm going to do this with you. Esa es otra garantía. That's another guarantee. Y eso no, si nosotros meditamos en ello, And if we meditate in it, pensamos en esa palabra, we think in that word, nos damos cuenta que nada we know that nothing nos va a quitar la vida. is going to take our lives, Porque nosotros no podemos partir de esta tierra because we cannot leave this earth hasta que hayamos cumplido until we have fulfilled con el propósito with de the Dios. purpose of God. Amen. Esas son las garantías que nosotros That's a tenemos, hermanos. guarantee that we have. Y por decir así, pequeñitos, Even if we're small, que nosotros seamos en el reino de los cielos, even when we're so small in the kingdom, todos tenemos una asignación all of us, we have an assignation en ese reino. in that kingdom. Unos grandes la asignación, One of them big ones, otros pequeñita, another one small, pero todos but everyone, tenemos una we have asignación. assignation. Y por esa asignación And for that assignation,
Dios nos guarda, God take care of us. Dios nos He protege, protect us porque somos because instrumentos we are instruments para su reino. for His kingdom. Así es verdad que tenemos que confiar. So we have to trust. Nada de lo que nos pasa en este mundo Nothing that happens to us in this world es para mal, is for bad. es para bien. It's for good. Por muy difícil Even though if there's difficult, que se vean las cosas, even if it seems very difficult, things siempre van a ser para bien. is always going to be for good. Porque la misma palabra dice Because the same word says que cuando la mujer está embarazada, ¿verdad? when the woman is pregnant, Pone ese ejemplo. puts that example. Dice, ve, cuando viene, ¿verdad? El momento de dar a luz, When it comes to give birth, para esa mujer es difícil. for that woman is difficult. ¿Por qué, verdad? Porque Why? vienen las contracciones, Because the contractions comes, esos dolores those pain, que dicen que son fuertes, they are very ¿verdad? strong. Y que se dice, ¿verdad? Que en ese momento And it says that time la mujer está the entre la woman vida is in between life or death. y la muerte. Entonces, ¿verdad? Son momentos difíciles, So it's difficult times. pero que dice la But palabra what does the word says? que cuando ya, ¿verdad? La mujer When the woman dio a luz gave birth, esa nueva vida, that new life, la mujer se olvida de ese, if it says that the woman forgets de esos dolores que pasó. of those painful moments that when she went Note bien, through. ¿verdad? Take note that En el momento de los at dolores, the moments of painful ella, ¿verdad? moments, Pues se debate she's debates entre la muerte y la vida. in between life and death. Pero pasando eso, But going past that, y ya le muestran lo que ha sucedido, it ¿verdad? show her what has happened, La nueva vida que ha dado a luz, that new life that she gave birth to. se le olvida sus dolores, dice She la palabra. forgets about the painful moment. ¿Por qué, verdad? Why? Porque ella se da cuenta Because she knows que aquellos that dolores those painful moments eran necesarios were necessary para que saliera so that esa nueva vida. new life could come out. Y eso es más grande, And that's more es bigger, más more importante important que todo lo que sufrió than everything that she suffered antes de ahí. before that. Así son todas las cosas, hermano. That's how things are En el camino del Señor in the path of the Lord. vamos a pasar por We're going to go through dificultades difficult times de toda clase. of all types. Y nosotros tenemos que estar preparados And we have to be prepared para todas esas for cosas. all those things. O sea, van a haber enfermedades, For sickness, problemas de toda clase all types of problems que vamos a enfrentar en esta that we're vida. going to confront Pero in ¿qué this nos life. dice, qué nos dice el But Señor? what does the Lord say? Confiad, dice, Trust. que yo he vencido. Trust that I have defeated. O sea, ¿verdad? El Señor siempre nos pide confiar, dice Él, So the Lord always asks us to trust que yo he vencido. that I have defeated. Y si Él ha vencido, And if He has defeated, eso quiere decir que también nos Then- dará la victoria a that nosotros. means that He's going to give us victory as well. No nos va a dejar ahí. He's not going to leave us just there. No va a permitir que seamos derrotados, He's not going to allow us to be defeated. sino que con ello But instead, lo va a dar la He's going victoria. to give us victory. Vamos a ir a las Escrituras Let's go to Scripture. y vamos a ver And en we- este capítulo de Mateo 8 And we're going to see of this book of Matthew, se encuentran 3 milagros. we can find three miracles. 3 milagros de sanidades de personas. Three miracles of healing of people. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? And we're going to see here Que no eran las mismas enfermedades that it was not the same de sickness que las personas sufrían, that they were suffering. sino, ¿verdad? Que era diferentes enfermedades. It was different types of sickness. Pero había algo muy importante But there was something very important que había en cada persona. that there was in each person. Porque eso, cuando nosotros pasamos por un momento difícil, Because when we go through a difficult time, nuestra actitud our attitude cuenta mucho. has a lot to say. Sí, porque hay personas que se enferman Because there's people that get sick, y pues sí, piensan de que ya, pues ya llegaron a la última y que se van a morir. that they think that that's their last thing and that they're gonna die. Hay otras personas, ¿verdad? There's other people Pues que les da dolor porque they're going through pain. no solo de la Pain. enfermedad, They're going through
not just of sickness, sino porque no pueden salir de aquello. but because they can't get out of that, Y eso, ¿verdad?, les trae tristeza. and that brings them sadness. Pero hay otros, But there's others, como decir, ¿verdad?, los que ya creemos en el Señor, for the ones that already believe in the Lord, que esperamos en Él. that we wait on Him, Porque para eso hemos creído, because that's why we believe in Him, que Él los va a sanar. that He's going to heal us, Porque Él ya pagó because He already paid el precio the price por nuestra sanidad. for our healing. Aunque a veces, ¿verdad?, pues como dijimos, ¿verdad?, Like we said, a veces esos azotes sometimes it's slams o esos aguijones or those stings van a ser permitidos. are going to be allowed, No porque el Señor sea mentiroso y lo que Él dijo que ya era sano no sea verdad. not because the Lord is a liar or because it's not No, true. si es verdad lo que Él dijo es verdad. It is true what He said, Pero es necesario que Él but it's permita. necessary for Him to allow, Porque Él dice que a los suyos because He said to His people, los va a pasar, dice, He's going to go through them, por el fuego. through the fire. Así como el oro, dice, He's going to put them through the fire, es just like the purificado por el gold, fuego. just like the gold is purified through the Así fire. nosotros también vamos a ser purificados por el fuego. Just like that, us, we're going to be purified like the gold. Porque el Señor, ¿verdad?, Because the Lord, nos quiere así refinados. He wants refined, Como el oro purifica y refina al oro, ¿verdad? just like the gold is purified through Así fire. también el fuego Just like that, the fire de las pruebas, de las aflicciones, of the afflictions los van a nosotros is going to give us, a refinar. is going to refine us. Para que así, ¿verdad?, So that way, seamos delante del Señor we can be in front of the Lord, esos vasos those cups, capacitados, preparados capable, prepared para la obra de Él. to the work, for the work of Him. En el capítulo 8 de Mateo, In the chapter 8 of Matthew, aquí, ¿verdad?, en los evangelios, in the Gospels, vemos, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, lo que fue el ministerio del Señor Jesús. we see all the ministry that was Jesus Christ Y todos los milagros, ¿verdad?, que Él hizo. and all the miracles He did. Me gusta mucho I like a lot cuando yo medito when I meditate en los evangelios in the Gospels, y medito mucho en los milagros. and I meditate a lot in the miracles, Como también, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. just like in the book of Acts. Los milagros, ¿verdad?, que sucedieron, ¿verdad?, que The el miracles that Espíritu happened, Santo the miracle that happened, the Holy Spirit obraba would work a través de los apóstoles through the apostles o los discípulos. or disciples. Yo me deleito mucho en eso. I delight myself. ¿Por qué, verdad? Why? Porque yo deseo eso también. Because I desire that too. Yo deseo, ¿verdad?, no solo poner las manos sobre los enfermos I don't just desire to put my hands over sick people y que el Señor se glorifique, and for God to glorify itself, sino también, ¿verdad?, but decirles also, como ellos lo podían hacer, and just like they used to do it, que ellos, ¿verdad?, iban a un lugar they would go to a place y encontraban un enfermo and they would find a sick one y le decían, fulano, and they would say, that person, Jesucristo te sana, Jesus Christ heal you. levántate. Get up. ¿Usted cree que eso no era Don't you think tremendo? that was tremendous? Eso que ellos, ¿verdad?, venían y le hablaban a una persona y le decían, Jesucristo te sana. They would come and Levántate. say, Jesus Christ heal you. Get up. Yo admiro eso, hermanos. I admire that. Yo deseo eso con I toda mi desire fuerza, that with all my strength, con todo mi with corazón. all my heart. Saber de que Know that Él puede usar mis manos. He can use my hands. Saber de que Él puede usar mi boca Know that He can use my mouth para declarar vida to declare life y no muerte. and not death. Eso es maravilloso, hermano. That's marvelous. Que nosotros decíamos las cosas For us to desire those things, para que así, so ¿verdad?, that way pues
nosotros seamos esos instrumentos so we can be those instruments que Dios pueda usar that God can use para sanar los to enfermos heal the sick ones de toda clase de of all enfermedades. types of sickness, Porque eso es para todos. because that's for everyone. Por decir así, ver, sanar, ¿verdad? Eso no es específicamente para alguien, no, es para todos. Healing is not just for one Para todo el que lo person, desee. it's for everyone who desires it. Para todo el que desee eso de sanar los For enfermos, all the ones that desire to heal the sick one, Dios le va a God dar is going to give you el poder the power para poderlo hacer. so you can do it. Solo es que tiene que desearlo. All you have to do is desire it. Solo es que tiene que anhelarlo. You have to Solo es que tiene que sentir feel it, el dolor de los demás. the pain of others, Que sea compasivo. to be compassionate, Porque eso sí se necesita. because you need that. Porque si nosotros decimos, no, pues yo quiero sanar a los enfermos, Because we say, I want to heal the sick pero a mí no one, me duele que estén enfermos. but it don't hurt me for them to be sick. Yo no siento nada ver I el don't- trapeo de la enferma. I don't feel anything Lo veo como, seeing another person sick. lo veo como uno más que está enfermo. I just see like just another person being sick. No, así el Señor no nos va a dar poder. Like that, God is not going to give us power. Porque lo primero que tiene que haber en nosotros Because the first thing that has to be in us es que tenemos que sentir is because we have to feel ese dolor, that pain, esa that necesidad, necessity, esa compasión that compassion por los demás. for others. Y entonces, So then, viendo al Señor seeing God, esa actitud that attitude de nuestros corazones, of our hearts, Él lo va a dar. He's going to give it to us. Eso es lo que necesitamos. That's what we need. No necesitamos más. We don't need nothing else. Ser compasivos, Be compassionate, sentir esa carga, feel that heavy weight, ese dolor, that pain, esa necesidad. that necessity. Y entonces dice el Señor, aquí está. And then the Lord says, here it is. Y ustedes pueden experimentarlo. And you can experience it. Si esto que les estoy If, diciendo if this, what I'm telling you, no es verdad. is not true, Y lo verán then you'll see it, que eso sí es. that it is like that. Así verdad que vamos a ir al capítulo 8 de Mateo. So let's go to chapter 8 of Matthew. Vamos a ver la primera historia aquí que vamos a ver, ¿verdad? O primer milagro We're going to see the first miracle here fue de un leproso. was from a leprosy? De un leproso, ¿verdad? Of leprosy. Un leproso o la lepra A leopard es una enfermedad is que azotó a sickness that came out a la gente came to the people del Antiguo Testamento of the Old Testament y Nuevo Testamento. and the New Testament. Porque ahora en día Because in today's day, casi es muy poca la persona is a few people que padece that they de lepra, have leopard, pero existe. but it exists. La lepra todavía existe, The leopard still exists, como existe, ¿verdad? just like El lupus, lupus exists, como la diabetes like diabetes, o la leucemia que le llaman. Leucemia. leukemia. Entonces, ¿verdad? Esas enfermedades siempre han estado ahí. Those sickness always been there, Porque la mayoría de ellas because majority of them son maldiciones. are curses. Por eso han estado ahí. Because that's why they've been there. Aquí, ¿verdad? Este milagro, In this miracle, en este capítulo 8 in this chapter 8 de Mateo, of Matthew, que el Señor obra aquí, ¿verdad? that God works here, Es un leproso. is a leopard, Y vamos a ver la actitud and we're gonna see the de attitude este enfermo. of this sick one. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Why am I telling you this? Porque nuestro milagro Because our miracle, lo vamos a recibir we're going to receive it si estamos enfermos if we're sick de nuestra actitud. of our attitude. De acuerdo a nuestra actitud, According to our attitude, es que le vamos a permitir we're gonna allow it. obrar al Señor. Amén. The Lord. Y vamos a leer la palabra, leemos la autoridad del Padre, And we're going to read the word with the authority of the del Father, Hijo of the Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Vamos a leer We're going to read 4 versículos four verses.
porque son los 4 versículos, because it's the 4 verses, y después que el hermano José and then after Brother pues Jose lo lea is going to read it en inglés, ¿ok? in English. Así es que comenzamos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor. Cuando descendió de Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Qué dice, verdad? Lo seguía de mucha gente. Y aquí dice, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿De quién era el deseo de ser sano? ¿Del Señor o del enfermo? Who was the desire of being healed? The sick one or from the Lord? The sick one. Entonces note bien ahí, ¿verdad? So take note right there. Lola. Sí, léalo ahí. Okay. Aunque- ¿Vas a continuar o le va a parar No, ahí? hasta ahí nada más para Ok, ver la ok. actitud del hombre. Okay. When he came down from the mountain, great crowds followed him. And behold, leopard, I came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. Note bien, ¿verdad? Take note that Es bien importante it's very important nuestra actitud our attitude cuando estamos pasando when we are going through por un momento difícil. for a difficult moment. En este caso, ¿verdad? In this case, Una enfermedad. a sickness. No es el Señor el que tiene que desear, Isn't it the Lord that wants to desire or wish ser sanado, being healed, sino But- el enfermo. but instead the sick one. El enfermo es el que tiene que desear The sick one has to desire la ayuda the help del Señor. from the Lord. ¿Y qué va a suceder si el enfermo, verdad, And what's going to happen if the sick one desea desires que lo ayuden? to be helped? El Señor lo va a sanar. The Lord is going to heal him. Amén. Amen. Porque eso es lo que vemos en el versículo 2. Because that's what we see in this verse 2. Lo volvemos a leer y dice así. We're going to read it again. It says like this. Acuérdate que el versículo 2 Remember, it's verse 2. dice, aquí vino, dice, un leproso y se postró, dice, ante él diciendo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. And behold, leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. Por eso le digo ahora que la actitud del enfermo This is why I tell you the attitude of the sick one es la base principal is the principal base para que pueda recibir so that he can receive el milagro. the miracle. Porque si la persona Because if that person que está enferma, who is sick, su actitud his attitude no es la correcta, is not the correct one, aunque oren por él, even if they pray for them, no se va a sanar. he's not going to heal. No porque Dios no lo va a forzar. Not because God is not going to force him. No lo va a forzar el Señor. God is not going to force him. Porque en ello Because in him demanda obediencia. demands obedience, Demanda creer en Él. demands to believe in him. Porque ¿qué hizo este hombre? Because what this man says, Creyó he believed y lo deseó. Dos cosas, ¿verdad? and he did it. Two things, right? Lo creyó He believed it y lo deseó. and desired it. Y como lo deseó, And just like he desired it, lo pidió. he asked for it. Y como pidió, And since he asked for it, y dice va que todo el que pide and since it says everyone who asks va a recibir, ¿verdad? is going to receive. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que That's what the word says, right? todo el que pide, dice, Whoever asks recibe. receives. Así es verdad que es bien importante So just like that, know that it's very important que nosotros for us creamos, to believe, pidamos ask, para poder to be able recibir. to receive. Porque de no ser así, Because if it's not like that, aunque el Señor tenga el poder, even if the Lord has the power, Él no lo va a poder hacer. he's not going to be able to do it. No lo va a poder sanar. He's not going to be able to heal us. No porque no pueda, Not because he can't do it, sino porque nosotros but because we no tenemos la actitud do not have the attitude, correcta. the correct attitude. Amén. Amen.
El versículo 3 dice, Verse 3 says, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. and Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately his leprosy was cleansed. Note bien, ¿verdad? Esto que estoy diciendo. Take note that what I'm saying, Cualquier enfermedad que tengamos en este momento, whatever sickness we have in this moment, si nosotros estamos creyendo, if we are believing, podemos tener un familiar enfermo. we can have a family member sick. Si nosotros estamos creyendo If we are esto, believing this, nosotros podemos ser sanados. we can be healed. El familiar puede ser The family sanado. member can be healed. Porque el mismo poder que tuvo allá, Because the same power that was over there, el mismo poder tiene en este momento. the same power has this La this palabra moment. sigue siendo la misma. The word has the same. La palabra no ha cambiado. The word hasn't changed. El Señor no ha cambiado. The Lord hasn't changed. Sigue siendo el mismo. He's still the same. Hacedor de milagros. Miracle maker. Hacedor de prodigios. ¿Cómo se dice prodigios? Los expertos ahí, por favor, que nos ayuden. Prodigio. Maravillas, pues. Hacedor de Marvelous. maravillas. Marvelous maker. Entonces, ¿verdad? Aunque prodigio es otra cosa, pero vamos a dejarlo con maravilla. Entonces, ¿verdad? Prodigious. Ok, gracias. Entonces, ¿verdad? So then, Él sigue siendo ese Dios. he's still the same God. Solo tenemos que nosotros creer. All we have to do is to believe. Así, ¿verdad? Como Él obró ese milagro en aquel día, Just like he made that miracle that day con ese leproso, with that leprosy, también Él puede obrar un milagro he can also en make, este tiempo en nosotros, a miracle in this time en un familiar. in our family member. No importa It doesn't matter si nuestro familiar está en otros países. if our family member is in another country. Para Dios no hay nada difícil. For God, there's nothing difficult. Él puede hacerlo. He can do it. Él no necesita bajar del cielo. He doesn't need to come down from heaven. Solo tiene que decir la palabra All he has to say is the word, y Él lo hará. and he's going to do it. Es maravilloso, It's ¿verdad? marvelous. Sí, porque ven aquí, el hombre ve, le dice, Señor, si tú Because the man quieres. says, if you want to, Él Lord. le dijo, si tú He quieres, said, if you want to, tú me puedes sanar. you le can dijo. heal me. He O said. sea, ese hombre confiaba, creía So that man trusted que quien and tenía la believed solución that the one that had the solution para el problema de for the él problem that he had, era el que estaba pasando por ahí. he was the one that was going through. Y no eran todos los que estaban pasando por ahí, And it was not everyone that was going through there, sino que era Jesús, but it was Jesus, el Señor the Lord de nuestras vidas. of our lives. O sea, ¿verdad? Él es el que tiene nuestra solución. He's the one that has our solution. Y entonces nosotros tenemos que pedírsela. So all we have to do is ask for it, No creer en lo que nosotros sabemos, not believe in what we know, sino creer en que Él but es instead la believe solución. that He's the solution. Él tiene la He solución has the solution, y nosotros la necesitamos. and we need it. Amén. Amen. Solo vamos a llegar hasta ahí, en ese milagro. We're going to stay to there to that miracle. Vamos al siguiente milagro. Let's go to the second miracle. ¿Verdad? También, ¿verdad? Otro milagro. This other miracle, Pero como yo les decía, like I was telling you, que en este momento que estamos leyendo, viendo the- estos milagros, in this moment that we're reading, we're si seeing these nosotros estamos miracles, enfermos, that we are sick, somos sanados. we are healed. Y tenemos un familiar enfermo, And if we have a family member sick, si nosotros creemos, and we believe, también va a ser sanado. he's also going to be healed. Solo necesitamos All we need saber, to know, creer, believe, que el mismo que hizo ese milagro that the same one who made that miracle, puede obrar he can work un milagro a miracle en nosotros, in us, o en nuestra familia, or in our o family en members, un vecino que nosotros or tengamos a enfermo. neighbor that we Cualquier que have, sea, whoever it is, Él tiene el poder. he has the power. Nosotros solo necesitamos creer, All we have to do is believe, confiar trust. que la solución The solution que nosotros necesitamos that we need, la tiene Jesús. he has it, Jesus. Amén. Amen. Esto está, ¿verdad? En el versículo 5, ahí comienza el milagro.
verse o 5. la lectura, ¿verdad? De este milagro. Vamos a leer todos sus versículos, ¿verdad? Del 5 hasta el 11 Hasta en Mateo. de Mateo ahí mismo. Okay. No nos vamos a salir de ahí. Los 3 milagros están en Mateo. Okay. 8, verse 5. Y dice así, ¿verdad? En el 8:5, comenzando ahí en el 8:5, dice, entrando de Jesús, dice, en Capernaum, vino a él un centurión, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Vamos a dejarlo ahí en el 7, hermano. Lea usted en el 5 hasta el 7. When he had entered Capernaum, and centurion came forward to him, appealing to him, Lord, my servant is laying paralyzed at home, suffering terribly. And he said to him, I will come and heal him. ¿Quién era el que estaba enfermo ahí? Who was the one that was sick there? El criado, ¿verdad? The servant. Eso quiere decir, ¿verdad? Que ese jefe So that means that boss le importaba mucho su criado, would ¿verdad? care about his servant. Amaba a su He criado. loved his servant. Porque imagínate ustedes, fue de un lugar lejos He came from a far place hasta donde estaba el maestro. to where the teacher was. Y no fue por él, And he didn't go because of him. fue por su criado. He went because of his servant. Pero él creía But he believed que ese hombre de quien estaba mencionando, that man that was mentioned here, que era Jesús, that was Jesus, tenía el poder, he had the power, tenía la he solución had the solution para su criado. for his servant. Imagínese usted Imagine yourself, que este criado, ¿verdad? this servant, De seguro que era I assure you that he was la mano derecha de este hombre. his left right of this man. Era el que le cuidaba las cabras, He was the one that would take care of las the vacas, sheep, the cows, las ovejas. the sheep. Lo necesitaba He needed him, y no podía permitir and que siguiera allí postrado, he couldn't allow him porque to be dice que laying estaba down grave. because he was very terrible. No dice terribly. que era cualquier enfermedad, It doesn't say it was just any sickness, dice que estaba grave. that he was suffering terribly. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? So what did Jesus say? Yo iré, dijo Jesús, I will come, porque el maestro because the teacher, siempre, he's always, oiga bien esto que voy a decir, listen to this, what I'm El going to say, the maestro teacher, siempre he's always estará dispuesto is going to be willing a sanarlo. to heal you. Si usted no es sano, If you're not healed, no es porque el Señor no quiera, if you're not healed yet, it's not because he doesn't want to, es usted it's you el que no quiere ser sano. who doesn't want to be Y healed. por eso no puede ser sano. And this is why you No cannot be puede healed. recibir el milagro. You cannot receive the miracle. Aunque vaya a las campañas Even if you go to campaigns, o diga voy a ir a donde está Benny Hinn or if you say, I'm going to go to Danny Heen para que ore por mí, so he can pray for me, para que así pueda sanarme. so that way I can be healed. Aún así no va a suceder nada. Even like that, nothing's going to Porque happen usted tiene because que you desearlo. have to desire it. Usted tiene que You pedirlo have to ask for it, y lo va a recibir. and you're going to receive Aquí it. vimos, ¿verdad? Just- En el 8.1, ¿verdad? En adelante, en el 2 8:2 y says, 3, 3, que ese leproso there was the leprosy. vio a pasar a Jesús por ahí He saw Jesus walking y through le there, dijo, maestro, and he said, Lord, si tú quieres sanarme, if you want to heal me, tú puedes hacerlo. you le can dijo. do it. Si tú quieres, le dijo. He said, if you want to. Y Jesús le dijo, And Jesus said, yo quiero, le dijo. I want to. Este otro hombre, ¿verdad? This other man said, Le dice, tengo a mi criado, le dijo, I have my servant enfermo, le dijo, sick, gravemente, le dijo. terribly. Y Jesús le responde, And Jesus answered, yo voy a ir, le dijo, a tu I'm casa. going to come to your house. Y veamos qué le responde ese hombre a Jesús en el And 8, y seguimos en el 8. Let's see what the man responds to him. Respondió, dije el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo y mi criado sanará. Wow. Mire nada más, hermano. But the centurion replied, Lord, I am not worthy
to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. Estas cosas, hermano, These things, brothers, es para hablar todo el día de ellas, is to talk about all day, porque son maravillosas, because hermano. those are marvelous. Note bien que este hombre, ¿verdad? No Take era note cristiano, that por lo que se this ve, man no era wasn't a cristiano. Christian. Porque entonces, ¿por qué le dice a Jesús, So what Jesus said, no soy digno I am not worthy de que tú entres that o you can, vayas so you can come a mi casa? to my house. Eso quiere decir que él no era cristiano, That means that he was not a Christian, pero creyó but he believed y fue and a buscarlo, went to look for him porque él necesitaba because he needed que le ayudara con su criado. to help him with his servant. ¿Usted cree que no tenía dinero para llevarlo al hospital? Don't you think he had money to take him to the hospital? Sí tenía dinero. He had money. En ese tiempo no crea usted que no habían doctores. At that time, don't you think there was doctors? No, si doctores siempre han habido. There's always been doctors, Desde tiempos antiguos, even in the old times. siempre los doctores han existido. Doctors have always Porque existed siempre ha habido enfermedades. because there's always been sickness, Y son necesarios. and those are Porque el necessary. que no cree, Because the one that doesn't believe, ¿a dónde va a ir? Pues where's he gonna go? tiene que ir a los hospitales Has to go to a hospital para que lo sanen. so they can be healed. Pero en el hospital But at the hospital, le van a cobrar, they're gonna charge him. lo van a maltratar. They're gonna mistreat him Porque a veces las personas, ¿verdad? because sometimes people, Aunque son cristianos, even though they're Christians, mejor van al doctor they go to the doctor porque les gusta pagar, because they like to pay, porque les gusta que los maltraten. because they like to be mistreated. Porque si no les gustara eso, Because if they didn't like that, entonces no fueran. they didn't want to go. Vinieran de rodillas They would come with their knees. y le dijeran, They would come on Señor, their knees and say, Lord, ten misericordia de have mí, mercy on me, sáname. heal me. ¿O no hicieron ellos así? Or do they not did that? ¿Qué dice que hicieron ellos? What did they did? Ellos hicieron eso. They did that. Ellos venían al Señor They came to the Lord para que el Señor los sanara. so they could be healed. Los quedamos en el versículo, Ocho. ya leímos el 8, ¿verdad? Sí. Porque ellos debemos, ¿verdad? Que dice, y respondió él, dice, el centurión, y dijo, Señor, no soy digno But de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. But the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. Estas cosas, hermanos, These things, brothers, tenemos que anhelarlas nosotros. we have to desire Tenemos que them. desearlas. We have to desire Son them. hermosas, son maravillosas, They are son marvelous. grandes. They're big, great. Ver estas cosas va en escena. Seeing these things and seeing. El 9 dice, 9 says, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. For too I am a man under authority, with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. ¿Qué es lo más importante que encontramos en este versículo? What's the most important thing we find in this verse Este hombre of this man? habla de autoridad, He talks about authority, pero habla de obediencia. but it also talks about obedience. Y eso es lo más grande. And that's the most great La thing, obediencia. the obedience. Porque él dijo, Because he said, yo soy hombre I am man que tengo gente that has people bajo mi autoridad. under my Y authority. le ordeno al uno And I say to one of them, y obedece. and it obeys. Le hablo al otro I speak to the other one, y me obedece. and it obeys me. Y le hablo al tercero And I speak to the third one, y también me and he obedece. also obeys. ¿En dónde está la victoria entonces? Where is the victory at then? En la obediencia. In the hermanos. obedience, brothers. Si no hay obediencia, If there's no obedience, no hay victoria. there's no victory. Un hombre Amen.
que no conoce a Dios, who doesn't know God pero que cree en Él, but believes in Him, que va de un lugar a that otro, goes from one place to another, no por cuestión de Él mismo, not because his own questioning, sino de un enfermo ajeno, but from a sick one from far away, está diciendo estas cosas, is saying these things para que nosotros entendamos so we can understand que si nosotros, ¿verdad?, if us, acatamos lo que dice aquí, we follow what it says right here, vamos a ser we're sanados going to be healed por Él, because of Him, porque Él quiere sanarnos. because He wants to heal us. Este hombre fue por su criado, This ¿verdad? man went because of his servant. Y el Señor no le dijo, And the Lord didn't say, mira, lo siento, look, I'm sorry. yo solo he venido para los judíos, que es I mi have only pueblo, come for the Jews that are my Ay, people, pero tú y tu criado, pues but you and no, your servant no alcanzan para esto, do not reach for this. así que vete para otro lado. So please go to another place. No le dijo eso, He didn't say that. le dijo, He voy a ir said, a tu casa, le I'm dijo. going to your house. Y el hombre conociendo, ¿verdad?, And the man, knowing su estado his status, espiritual, spiritual status, le dice, Señor, he said, no Lord, soy digno, le I dijo. am not worthy, Pero te sugiero esto, le dijo. but I suggest this. Como yo soy hombre de autoridad, le dijo, Since I'm a man of authority, y sé lo que hago con mi gente, le and dijo, I know what I do with my o con mi people, autoridad, le dijo, or with my authority, tú también puedes hacerlo, le you can dijo, also do it, porque yo conozco estas cosas, le dijo. because I know these things. Ese hombre conocía la autoridad. That man knew the authority. Entonces, ¿verdad? So then Nosotros tenemos que entender estas we have cosas, to understand these things, porque es ahí donde está la victoria, en la Be- obediencia. because that's where the victory is, in the obedience. Ya no podemos decir al Señor, We cannot say to the Lord, di la palabra, say the word, si Él ya lo dijo, ya if lo hizo. he already said it and did it. Ya nosotros tenemos que decir al Señor que se manifieste All we have to say is just manifest lo que it. tú dijiste sobre mi vida. What you said over my life. Dice el 10, It says 10. al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, dijo, con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him, truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and recline at a table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Mire, ¿verdad? Cómo se sorprendió Jesús, ¿verdad? Look how Dijo, surprised was Jesus. si este no es judío, But this is not Jews. ¿y cómo es que cree en mí? And how is it that they believe in me? Vino de lejos He comes from far away, para que yo le ayude. so God could help him. Y Jesús le gustó eso, ¿verdad? And Jesus liked that. Que un hombre For a man a quien él no había venido, who para quien él no había venido, he didn't come for himself, lo buscara will seek him porque creía en él. because he believed in him. Y para los que él vino, And for the one he came for, no creían. didn't believe, Los de eso lo corrían they will tell him to go away porque no podían creer en él. because they couldn't believe in him. Entonces lo rechazaban. So they would reject him. Pero a todos aquellos que creyeron en él, But for other ones that believed in him, él los sanó he will heal them de toda clase de of enfermedad, all types of los sickness. liberó de espíritus inmundos He liberated them of all types of unholy para que fueran libres, spirits, para que fueran libres. so they could be set free. Ahora nosotros, hermanos, Now, us brothers, nosotros tenemos que, al ver estas cosas, seeing these things, tenemos que creer, we have to believe, desear desire, y pedir al Señor and ask the Lord, que así como lo hizo en aquel tiempo, just like He did it at that time, lo haga ahora con nosotros. to do it with us today.
Porque Él puede hacerlo. because he can do it. Solo tenemos que creer. All we have to do is believe. Este hombre, ¿verdad? This man, Fue a pedir ayuda por su criado he went to ask for help for his servant, y recibió la and ayuda. he received the help. Nosotros podemos pedirlo We can ask for it, y lo vamos a recibir. and we're going to receive it. Ya vimos, ¿verdad? Estos dos We milagros saw these two miracles, y son diferentes, ¿verdad? Del uno al otro. and they're different from each other. Uno, ¿verdad? Es el mismo enfermo One of them is the same sick one que pide ayuda. that asked for help. En el otro In the other one, vemos we see a un hombre a man pidiendo ayuda asking for help por otra persona. for another person. Por eso les dije, ¿verdad? This is why I told you, Que si nosotros, ¿verdad? if we Creemos believe que el Señor puede sanar a nuestro familiar que está enfermo, that God can heal our family member that's sick, Él lo va a hacer. he's going to do it. Y no le hace And it doesn't matter que el enfermo that the sick one no esté presente ahí. is not present at that time. Solo tenemos que creer All we have to do is believe que Él puede sanarlo that he can heal him, y Él lo sanará. and he's going to heal him. Amén. Amen. Vemos, ¿verdad? Diferentes personas aquí, ¿verdad? We see different people here, right? Pero creen fielmente But they o creyeron believed en lo que pidieron. in what they asked for. Ahora vamos al tercer milagro. Now let's go to the third miracle. Este milagro, ¿verdad? This miracle Es diferente que los otros dos. is different from the last two. Aquí se trata de una mujer, ¿verdad? This one is about a woman, Pero una mujer, ¿verdad? Que es importante but a woman that is very important en la vida de alguien in the life of someone que trabajaba para el Señor. that worked for the Lord. Y aquí se trata, ¿verdad? De la suegra de And right here it doesn't it, la is, suegra de Pedro. it was about the mother-in-law of Peter. Y dice así, ¿verdad? El versículo 14. And it says like this in verse 14. Vino Jesús, dice, a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Qué era la enfermedad que tenía la señora? Fiebre. Fiebre. And when Jesus entered Peter's house, he saw his mother-in-law laying sick with a fever. Y vamos a leer el 15, dice así. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. He touched her hand, and the fever left her, and she rose and began to serve him. ¿Verdad que son maravillosas estas cosas, It's hermanos? marvelous, these things, right? Es que de verdad que qué maravilla. It's very marvelous. Es hermoso, hermanos, It's marvelous, brothers. ver estas cosas See these things que el Señor hacía. that the Lord had done. Note bien, ¿verdad? Take note that Que en el primer milagro in the first miracle, vemos, ¿verdad? Que la actitud we see that the attitude del primer enfermo, del leproso, of the first sick one, the leprosy, tuvo que desearlo, had to desire it, tuvo que pedirlo, had to ask for it, tuvo que buscarlo. had to seek for it. En el segundo milagro, In the ¿verdad? second miracle, Vemos también, ¿verdad? La actitud we see the attitude de este hombre, ¿verdad? of this man Que tenía ese siervo who enfermo. had that servant sick. Ahí, ¿verdad? No actuó, ¿verdad? La voluntad del enfermo. Right here didn't work the will of the sick one. Actuó, ¿verdad? La voluntad It act the will de su jefe. of his boss. El jefe deseó The boss desired que su criado for his servant fuera sanado. to be healed, Y el Señor and the Lord lo escuchó. heard him. Escuchó, ¿verdad? Que clamó por sí mismo. He heard that he claimed for himself. Escuchó al que clamó por otro. He heard the one who claimed for the other one, Y escuchó el dolor and he heard the pain de alguien por nadie que nadie clamó, for someone who nobody claimed for, como fue la suegra de Pedro. like was the mother-in-law of Peter. Pedro no le dijo,
Peter didn't say, Señor, te invito a la casa. Lord, I invite you to my house. Pero fíjate But look, que en la casa that in the house, tengo enferma a la suegra. I have my mother-in-law sick. ¿Le dijo eso Pedro? Did Peter say that? No. Pedro no se preocupaba por la suegra. Peter didn't worry about his mother-in-law. Estaban enojados quizás. He was probably mad or angry. Ay, hombre. Pedro no se llevaba bien con la suegra. Peter didn't get along very good with ¿Por qué no le dijo mother-in-law. al maestro que se la sanara? Why didn't ask the Lord to heal her? No le dijo. He didn't say. Pero aquel que siente compasión, But for that one that feels compassion, que se compadece, that compassion del enfermo, of the sick one, del caído, of the one that's del que fallen, sufre, the one that suffers, del que se duele, duele, the one in pain. Estaba ahí He was there en el lugar in the place. que había alguien There was someone que lo necesitaba. who needed it. Pedro no le pidió nada, ¿verdad? Por su suegra. Peter didn't ask nothing for his mother-in-law, Pero llega el maestro. but the teacher comes. Y llega el maestro, ¿verdad? Y lo primero que le dijo, no le dijo a Pedro, Pedro, dame comer. The Lord came and Ve didn't ask Peter to give him a food. preparar uno de los pescados que has agarrado, porque era pescador. Go prepare one of the fishes that you have caught Y házmelo porque tengo hambre. and make it because I'm hungry. O dile a tu esposa Or tell your wife que se prepare algo para comer. to prepare something to eat. El maestro no le dijo nada. The teacher didn't say anything, Ni Pedro le pidió, and not even Peter asked, ni el maestro le dice nada a Pedro. nor the teacher asked. Sino, ¿verdad? But instead, Supongo I supposed que en ese tiempo las casas no tenían cuartos. that the houses didn't have rooms Porque pues sí, para que el Señor le haya visto, pues. for the teacher to see her. No, es que él es Dios, ¿verdad? Él sabe todo. He is God. He knows everything. Sí, pues aunque estemos escondidos, él sabe que ahí estamos. Even though we hide, he knows that we are there. Sí, pues no te podemos oponer, pues de seguro es que no había cuarto. We can just suppose that there were no rooms. A lo mejor pues estaba la cama en la sala y por eso Maybe la the vio bed y was in the living room and he Pedro saw no la her, pudo esconder. and Peter couldn't hide her. No, es que él lo sabe todo. It's not that. It's because he knows everything. Aunque Pedro no quisiera que la sanara, Even though Peter didn't want him to el heal Señor her, sabía que tenía que ir a ese lugar the Lord knew he had to go to that place porque había alguien que lo necesitaba. because it was someone who needed him. Y veamos, ¿verdad? El versículo 15 otra vez. And we read verse 15 again. Porque es bien importante, hermano, que usted concientice esto. Because it's very important for you to be conscious about this. O sea, que usted sea consciente de esto que ha sucedido en los 3 milagros. To be conscious about these 3 miracles that had happened. Pero si se le ha olvidado los otros 2. But if you had forgotten about those 2. Pero que no se le olvide lo que aquí dice. But don't forget about what it says right here. Por lo menos que de 3 milagros, de lo que dicen los 3 milagros, for the 3 miracles that says, la actitud del Señor, the attitude of the Lord, por lo menos que no se le olvide la del número 3. just don't forget about the third one. La suegra de Pedro. The mother-in-law of Peter. Amén. Amen. Dice ver el versículo 5, y tocó de su mano. He touched her Qué hand. sencillo, ¿verdad, hermano? How easy, right? ¿No crees que es sencillo? Don't you think it's simple? Le tocó de su mano. He touched her hand. Y ella dice, ¿qué? And she rose. ¿Verdad? ¿Para qué dice que se levantó? For what? A To servirle, serve him. dije. Eso quiere decir que la que le iba a dar la comida al Señor So that means that the one that was going to no do the era food, Pedro, it was not Peter. no era la esposa de Pedro. It wasn't the wife of Peter.
Quiere decir para que donde estaba el buen sazón, So that means where it was the good era en la suegra. seasoning, it was Por in eso the dijo el mother-in-law. Señor, esto no puedo, no me lo pierdo. So that's what the Lord says. I'm not gonna miss out on this. Ay, hombre, qué Señor, ¿verdad? Es que lo sabe todo, hermano. It's he knows it all. Sí, pues Él sabe quién es el mejor cocinero, He knows who's the best cooker, quién es el que hace mejor tacos. who's the one that makes the best tacos. Sí, porque no todos hacen los tacos pues iguales. Because not everyone makes the Hay unos tacos que good. tienen el sazón. There's Sí, pues. Entonces el Señor, ¿verdad? Dice que le tocó su mano, dice. so it says that the Lord touched her hand. Miren, no dice que le tocó los pies. It doesn't say that he touched her feet. No dice que le tocó la cabeza. It doesn't say that he touched her head. No dice que le tocó el rostro. It doesn't say that he touched her face. Le tocó la mano. He touched her hand Porque allí estaba el sazón. because there was the seasoning. Y dijo el Señor, ahí donde tengo que tocarla. And he said there where I Para have que to así touch her. el pescado que me prepare So that the fish that she's going to cook me lo deje delicioso. can be delicious. ¿Sí? Ay, Señor. Que el Señor es maravilloso, That's hermanos. because the Lord is marvelous, Por eso es que brothers. le digo que yo me deleito This is why I delight myself. Delight en las cosas que el myself. Señor Delight in hacía what the Lord had y me deleito en las done. cosas que Él hace en este tiempo. and the stuff that he does in this time. Sí, ayer Yesterday, vine, ¿verdad? Aquí a mediodía, ya tarde, I came over here a in the terminar afternoon a terminar lo que el hermano José to finish what Brother Jose y el hermano Juan and Brother Juan habían comenzado. had started. Lo vine a terminar. I came to finish it. Entonces, ¿verdad? So then, Vine, ¿verdad? Medio, era como a las 2. it was like around 2 that I came. Pues para hacer eso, ¿verdad? To do Me that. tardó To do that, it took me tal about vez 30 minutos. 30 minutes to do it. Luego me puse a atornillar las otras sillas, Then I started to assemble the other chairs. que estaban flojas también. They were loose. Entonces, ¿verdad? Cuando ya terminé, So when I finished, eso era como faltando 10 para las 3. so it was almost 3. Dije, yo tengo una hora para quedarme aquí I have an hour to stay here y orar. and to pray. No cree usted que vine, ¿verdad? Yo siempre cuando vengo aquí le digo, Señor, aquí estoy. Don't think that every time I come here and every time I come here, I say, Lord, I'm here. Sí, siempre que llego aquí le digo, Señor, gracias por este lugar. Every time I come over here, I say, thank you, Lord, for this place. Aquí estoy. I'm here. Y entonces, ¿verdad? Dije, pues tengo una hora para orar. So I said, I have an hour to pray. Y ya me vine aquí, ¿verdad? Que siempre es ahí donde me postro. And I came right here where Pero I was bound con el down rostro here, para este lado, ¿verdad? but facing that way. Y comencé a orar. And I started to pray. Aquí dice, ¿verdad? En el milagro de la suegra de Pedro, It says right here on the Peter's mother-in-law, dice, ¿verdad? Que tenía fiebre, dice. it says that she had fever. Las enfermedades, ¿verdad? Como les dije, The sickness, like I told you, siempre van a estar ahí. they're always going to be there. Pero nosotros But us, tenemos un sanador we have a healer que Él siempre está presto, that he's always dispuesto willing to para ayudarnos, help us, para sanarnos. to heal us. Entonces, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Me sentía así como con fiebre. So I felt like I had fever. Sentía como dolor en mi cuerpo, I felt like I had pain in my body o dolor en los huesos. or pain in the bones. Y entonces, ¿verdad? And so then, Como faltando unos 15 minutos para las 4, so 15 minutos para las 4 15 minutos para las 4. o 3:45, So like around 3:45, me acosté aquí. I lay down right here. Aquí estaba orando, ¿verdad? I was right here praying, Pero como no me sentía bien, me sentía como con fiebre. but since I didn't feel good, like having Lo I que had hice fever, fue, ¿verdad? Que me subí de ahí
But instead, I climbed over here y me acosté aquí. and I lay down right here. Pero no le dije, Señor, necesito sanidad. But I didn't say, God, I need healing. Pero estaba orando, But ¿verdad? I Había was estado praying. orando por una hora. I was praying for an hour already. Pero no pedí But I sanidad. didn't ask for healing. Y me acosté And I lay down 15 minutos. just 15 minutes. En esos 15 And those minutos, 15 minutes, subido aquí en esta parte, laying down right here on this place, me dormí. I went to sleep. Oiga, me dormí I went to sleep en ese lugar, in this 15 place right here, minutos. in those 15 minutes. Entonces cuando me desperté, So when I woke up, ya eran las 4. it was around 4 already. Y yo dije, Señor, ya son las 4. And I said, Lord, it's already 4. Eso quiere decir que me dormí. So that means that I went to sleep. Y pues sí, como sabe que a esa hora estaba bien caliente, So at ¿verdad? that time it was very, very hot. Y el sol, ¿verdad? Cuando uno se levanta así como dicen ustedes, adormilado, ¿cómo que dicen ustedes? And when you wake up like, ¿Ah? Pues adormitado, nosotros así decimos también and when you wake up, adormitado. what was that, sleepiness? Half asleep. Entonces cuando usted sale a la luz, ¿verdad? El So sol when como que lo cega. So Y when you dice, go to Señor, the es que light and no, then no you quiero get que el sol blind me by the light, vaya a, pues sí, pues tengo que manejar. so I have to drive. Pero sabe que cuando yo me levanto de aquí, So when I got up, me levanté, ¿verdad? Así rápidamente. I got up real fast. Y no me levanté así adormitado. I didn't wake up like half asleep, Y no que me levanté bien. but instead I woke up good. Llegué a la casa I got to the house y yo estaba perfectamente bien. and I was perfectly fine. Ahora, ¿verdad? Now, La suegra de Pedro Peter's mother-in-law no le pidió que la sanara, didn't ask for him to heal her, sino que él sabía, ¿verdad?, que alguien tenía que servirle but he knew someone had to serve him y la sanó. and heal her. Yo no le pedí que me sanara, I didn't ask him to heal me, pero yo necesitaba su ayuda. but I needed his help. Lo que hice, ¿verdad? Me acosté en este What I did lugar. was I lay down right here, Y este lugar es sagrado, and hermanos. this place is Este holy. lugar aquí donde estoy parado This place where I'm standing es sagrado, is holy porque es el lugar because it's a place dentro de este recinto inside of this place que le corresponde al Señor. that belongs to the Lord. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que si yo, ¿verdad?, hice eso, So if I did that, el Señor obró porque era un lugar de su presencia. the Lord worked because it was the time of His presence, Y Él me sanó. and He healed me. Así como hizo con la suegra de Pedro, Just like He did with Peter's mother-in-law, así hizo conmigo. He did just like that with Y me. yo me fui tranquilo And I left very calm y sin ninguna molestia. and without a modesty. Así es verdad Just like that. que si no creemos a las escrituras, If we do not believe to the scriptures, creamos a los testimonios let's también. believe to the testimonies. Tenemos muchas herramientas. We have a lot of tools. Si no es la palabra del Señor, If it's not the word of God, están los testimonios they are the testimonies. para que así, ¿verdad?, So that way seamos we sanados. can be healed. Acuérdese que el Señor allí está siempre. Let's remember the Lord is always there. Si nosotros creemos, If we believe, Él lo va a hacer. He's going to do it. Como yo siempre les he dicho, Like I have always told you, yo siempre me postro a orar ahí, I ¿verdad? always bow down there and Y me pray. postro aquí. And right here too. Tanto cuando me postro allá, Just like when I bow down over there, como me postro aquí, and just like get on my knees on this side, yo siempre he visto la gloria de Dios. I have always seen the glory of God. He visto, como decir, visiones que I Él me ha have dado, seen visions that He has given me, tanto allá just like over there, como aquí. just like right here. Ahora, Now, ¿qué se dice, verdad, de un lugar what does it say about a place, donde un siervo del Señor Of se a postra a orar? servant of the Lord that get on his knees to pray? Allí se abre una puerta Right there, a door opens hacia el cielo. to the heavens. Entonces, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, creemos So if we believe que donde se postra el siervo del where Señor, that servant gets on his knees and ahí hay prays, una puerta there's abierta, a door open. usted lo va a experimentar que You're eso going to experience it, es verdad. that is true. Por eso, ¿verdad? Este lugar, ¿verdad?, donde se acostó a dormir, a pensar en el Señor Jacob, So where this place where
that person, ¿Cómo se le llamó? in that place where Jacob lay down to think of the Lord, Betel. Bethel. ¿Y entonces qué significaba eso, verdad? ¿O qué significa el nombre de Betel? So what does it mean? The name of Bethel? Luz. Light. Eso significa Betel. That's what it means. Luz. Light. Entonces, ¿verdad? ¿Qué sucede, verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? En un lugar, establecemos, como decir, establecemos un portal, So what happens when we establish a portal in a place? también eso sucede. That's what also happens. Allí hay luz. There's light. Los cielos se abren The heavens opens para que Dios muestre so that way God, lo que Él quiere mostrar. that way can reveal what He needs to Pero reveal. tenemos que creer, But we hermanos. have to believe. Tenemos que también intentarlo. We have to try it. O sea, ¿verdad? Todo necesita un esfuerzo. Everything needs an effort. Todo necesita que nosotros dispongamos nuestra voluntad. It's for us to be willing. Hemos visto estos milagros este día, We ¿verdad? have seen a lot of miracles in these days, Aunque allí están y se ven hermosos, grandes, and they're right there. They poderosos. seem very marvelous and Pero si beautiful. nosotros no lo creemos, But we do not believe it, si nosotros no nos disponemos, and we not are willing, si no pedimos, and we do not ask, si no lo anhelamos, if we don't want it, desire it, no va a suceder nada nothing is going to happen en nosotros. in us. De nosotros depende, It hermano. depends on us, brothers. Así es verdad que yo los invito So I invite you a que crean lo que la palabra dice, to believe what the word says, a anhelarlo, a desearlo, to desire it, para que así, so ¿verdad? that way Lo puedan recibir en you sus can vidas receive it in your lives, y también, and ¿verdad? also Lo puedan compartir you a los can share it demás, with others, porque es hermoso because it's marvelous que estas cosas, that ¿verdad? these things Se manifiesten en can be nuestras vidas. manifested in our lives. Yo en mi vida, I, in my life, que ya son muchos años los que tengo, there is a lot of years that I have, pero que son muchos los más los que voy a and vivir, there is a lot more that I'm going to live, porque para mí la edad because for me, the age no es problema. is not a problem. Entre más años The tenga, more years I have, más me alegro, I get more happy, porque quiero ser como los antepasados because I want to be like the que llegaron a ancestors, vivir, que llegaron a vivir the 500 años they lived 500 years o 900 años. or 900 years. Eso quiere decir que para la edad que yo tengo estoy bien pequeñito, So that means for the age that I have, I'm very small, porque deseo vivir mucho. because I desire to live a long time. Por eso, ¿verdad? This is why Pienso, I think, creo I believe que nada that nothing de lo que pueda venir en contra that can mía come against me me va a quitar la is vida. going to take my life away. ¿Por qué? Why? Bueno, porque Dios tiene un propósito con Because mi God vida. has a purpose for my life, Y ese propósito tiene and que that purpose cumplirse. has to fulfill. Y no hay diablo, And there's no devil, no hay demonio there's no demon que pueda that can poder quitarme la vida take my life away o hacerme daño, or hurt me, porque yo tengo que cumplir because I have to fulfill para el for the propósito purpose que estoy en este tiempo. that I am in this time. Estoy en un tiempo muy maravilloso I'm in a marvelous time, y sé que And I todas esas know cosas that all those things que el Señor me ha that mostrado, the Lord has shown que me, el Señor ha dicho that the Lord has de mí, told me of me, se va a cumplir. is going to fulfill. Y cualquier enfermedad que And venga whatever sickness comes, puede can llegar, come, pero así como llega, and just like it came, tendrá que irse, has to leave, porque yo tengo que seguir aquí because I have to be here hasta que se cumpla until it's fulfilled. lo último The last one, que el Señor tenga the last thing that God Con- has for me. conmigo. Así es que crean ustedes So believe it. para qué los ha llamado el Señor So believe why the a Lord has ustedes aquí en esta tierra called you for y this confíen earth, and believe, trust que nada that nothing ni nadie and no one los va a quitar de la tierra, is going to take the earth away, porque el propósito de Dios tiene que cumplirse. take us away from earth, because the purpose. Aquí estoy en un país que no es el mío I'm in a country that is not mine, y no lo discuto, and I do not
argue about it porque no es mi país. because it's not my country. Pero yo sé But I know que el hecho que esté aquí that just the reason being here es porque este país me necesita. is because this country needs me. Y por eso And that's why tengo que estar aquí, I have to be here porque me necesita. because they need me. Porque lo que yo sé, Because what I know, nadie lo sabe. no one knows it. Con esto estoy diciendo With this, I'm not saying que yo soy el más importante. that I'm the most important one. Solo estoy diciendo The only thing I'm saying is que lo que yo sé for what I know y para lo que el Señor me tiene and for what God has me for en este país, in this country, nadie no one lo puede hacer. can do it Porque esa es mi asignación because that's my y mi assignation. And asignación my assignation is nadie la puede no llevar a one cabo o can cumplir. fulfill it. Por eso, ¿verdad? This is why No me preocupo. I do not worry. Estoy seguro. I'm secure. Aunque así me digan que migra anda por ahí And even if they tell me immigration's there y no tengo papeles, and I don't have papers, no me asusta. I'm not worried. No me I'm preocupa. not afraid. Sé que cuando yo pase por ahí, I know that when I go through there, ya no van a estar. they're not going to be there. Ya se han ido. They have left. Los ángeles del Señor The angel of the Lord se los han llevado para have otro taken lado. them to another place. Porque a mí Because for me, no me pueden hacer they nada. can do nothing to me. En el nombre del In the Señor. name of Jesus. Que el Señor les That bendiga. God bless. Que el Señor les That bendiga. God bless. Que el Señor les bendiga. That God bless. Que el Señor les bendiga.